tardes, estudiantes. Damos inicio entonces a la segunda sesión de esta semana. Vamos entonces a iniciar aquí compartiendo pantalla. Vamos a presentar primero pues lo que es el material, ¿verdad?, que tenemos preparado para el día de hoy. Y ahí posteriormente estaremos entonces hablándoles sobre la sesión del próximo sábado, que es más que todo una sesión de docencia. Pero vamos primero a trabajar en esto, en lo que es la sesión del día de hoy, y ya pues faltando un par de minutos de terminar la sesión, entonces pasamos a ver eso de la actividad del próximo sábado. Muy bien, entonces ya estamos grabando la clase. A ver, entonces iniciamos compartiendo esta pequeña reflexión, esta reflexión que aparece aquí, a ver, Yarielis. No dejes que el comportamiento de otros afecte tu paz interior. Muy bien, Yarielis, entonces, ¿a qué se referirá esta pequeña reflexión para iniciar? ¿A qué se refiere en nuestro yo interno? A que las vibras de otras personas no deben afectar la de nosotros. Muy bien. Si otras personas están haciendo las cosas mal, uno tiene por qué hacerlas igual o comportarse igual. Muy bien, entonces, que el comportamiento de ellos no deje que eso, pues, hablando pues en buen panameño, no nos robe la calma a nosotros, ¿verdad? Definitivamente así es. Si ellos se comportan mal, si ellos, pues ya de ellos cada uno debe, si hay algo característico en cada ser humano, que es la paz interior. ¿Qué significa la paz interior? Pues yo estar en paz conmigo mismo. Esa es más que todo, ¿verdad? La reflexión que pues iniciamos el día de hoy. Nuevamente vamos con la base de datos, ¿verdad? A ver, pues entonces iniciamos pues con un pequeño temario que tenemos ahí del 1 al 11. Información y datos, fichero versus base de datos, sistemas gestores de base de datos con información geográfica, visión de los datos, modelo relacional de base de datos, diseño de bases de datos, lenguaje de consulta, arquitectura de un sistema gestor de base de datos, rendimiento y aplicaciones. Vamos a ver entonces, Yarieli, pues si me empiezas entonces leyendo la primera diapositiva. Información y datos. La información se registra mediante datos. Los datos se pueden mecanizar. Los datos se interpretan para obtener una información. La interpretación depende del hombre. No se puede mecanizar. Es necesario un almacenamiento persistente. Muy bien. La información se registra mediante datos. A ver, Yariel, te pregunto, ¿habrán datos? ¿Datos será igual que información? ¿Qué dices tú? ¿Qué opinas? Sí, yo digo que sí. Ah, ok, usted dice que sí. Muy bien. Dame un dato único. Dame un dato único suyo, un dato único que nadie más lo tenga registrado. Mi cédula de identidad. Tu número de cédula de identidad, porque nadie tiene tu mismo número de cédula. Puede tener tu nombre, ¿verdad? Yariel Yelena González Robinson. Puede tener, pero no puede tener ni tu número de cédula. Entonces, hablando de datos versus información, más que todo nos enfocamos a que un dato es un pequeño fragmento de lo que va a generar información. Por ejemplo, si usted se va al tribunal electoral y usted ingresa su número de cédula, que es un dato único, ¿qué información va a salir? A ver, si ingresas el número de cédula, ¿qué va a salir? Mi nombre, el nombre de mis padres, mi edad, mi fecha de nacimiento, mi tipo de sangre, si soy donante o no. Todas las características suyas, todas sus características. Entonces, mediante el dato, ¿cuál fue el dato? ¿Cuál fue el número de cédula? El número de cédula. ¿Qué información generó? Lo que me acabaste de decir ahorita, ¿verdad? Entonces, incluso ahora con lo del bono, igual solamente con el número de cédula uno puede saber si se lo dan o no. Muy bien, así mismo. Entonces, el dato en sí sería pues el número de cédula, mientras que la información es todo lo que va a generar ese dato. Entonces,
Gracias. La información se registra mediante datos, que es lo que te acaba de mencionar ahorita, su número de cédula, un dato único. Los datos se pueden mecanizar. ¿Qué significa mecanizar? Pues modificar, agregar, interpretar, ¿ya? Los datos se interpretan para obtener una información, que es lo que vimos ahorita. El dato, usted ingresa el número de cédula y sale toda su información. La interpretación depende del hombre, ¿ya? No se puede mecanizar. Miren que el dato sí se puede mecanizar, pero la interpretación que el hombre le da no se puede mecanizar. ¿Por qué no se puede mecanizar? Porque eso depende de cada uno, o sea, con una gran cantidad de diferencias que cada uno tiene. Eso no se puede mecanizar. ¿Por qué no se puede mecanizar? Porque nadie puede mecanizar su número, su fecha de nacimiento. Eso no lo pueden hacer. Usted nació tal fecha, a sus padres nadie lo puede mecanizar. Nadie puede mecanizar de que fulano de tal es su papá, fulano de tal es su mamá. Nadie puede mecanizar eso. Eso es algo que sale así por la naturaleza propia. ¿Okay? Entonces, es necesario un almacenamiento persistente. En ese caso, pues, lógicamente se va a necesitar, pues, más que todo un almacenamiento de información. En este caso, pues, a nivel nacional lo maneja, en este caso, el Tribunal Electoral. Y la base de datos que hace el análisis en lo que se refiere a los bonos, ¿verdad? Eso, pues, más que todo está alimentado por los datos del Tribunal Electoral. Ellos tienen un registro y esa base de datos del gobierno nacional que maneja todo lo que son los bonos y demás, hacen un enlace con la base de datos que maneja el Tribunal Electoral. Muy bien, seguimos. A ver. Yarielis, seguimos. Datos. Tipos de información representada con datos. Atómica, números enteros como frontales, cadenas de caracteres estructuradas, números complejos, parte real e imaginaria, registros, ejemplo, coche, matrícula, modelo, color. Muy bien. Yarielis, si entra alguien en la sala, me avisa, pues, para que nos ayude también en la lectura, ¿oíste? Por si acaso. Ah, ok, está bien. ¿No hay más nadie? No. Ok, listo. Seguimos entonces. Tipo de información que se representada con datos. Dice que se representa de dos formas, atómica y estructurada. ¿A qué se referirá la parte atómica? Números enteros, flotantes, caracteres, cadena de caracteres. En ese caso, atómica se refiere más que todo a lo que es una base de datos enlazada con una parte de programación. Cuando hablamos de la parte de programación, se enfoca a lo que es solucionar un determinado problema mediante un programa o una aplicación, ¿ya? Cuando hablamos de información representada con datos específicamente estructurada, ahí entonces nos enfocamos en lo que son números complejos, que es parte real e imaginaria. Parte de lo que es registro. En realidad, ¿qué es un registro? Un coche. ¿Qué tiene el coche? Matrícula, modelo, color, todos los atributos que en este caso se enfocan a un coche, ¿ya? Entonces los datos van enfocados al registro y en este caso específico puede ser números complejos o también puede ser específicamente un objeto que ahora pues le estamos asignando el nombre de coche, ¿ok? A ver. Seguimos. Datos, información geográfica y espacial, datos por línea, raster. Raster, muy bien. Miren que la información geográfica, o sea, ahora mismo todo se maneja mediante datos. Todos son datos. Datos de la pandemia que estamos pasando ahora mismo. Datos de los que están, de las personas más infectadas. Datos de los recuperados, específicamente, hablando específicamente en el área médica. Si hablamos de geografía, datos de la calle, datos del barrio, datos de la vivienda, datos de la persona, información geográfica y espacial, cómo desde un satélite mandan los datos al centro de operaciones y pueden interpretar cualquier tipo de información, cualquier tipo de
de fenómenos. Vamos a suponer, pues, cuando está un satélite en el espacio y hace y captura datos de una anormalidad referente a la velocidad de los vientos, automáticamente manda la información a la central, ¿verdad?, en la Tierra, a su laboratorio específico del cual está anidado, y se puede ya interpretar una alerta o una posible amenaza de un ciclón, un viento huracanado y demás, pero todo se maneja mediante datos. Información geográfica y espacial, ¿verdad? Ya dentro de esa parte salen lo que son los vectores. Cada dato se interpreta de manera totalmente diferente. Cada dato se maneja de acuerdo al sistema, de acuerdo al lugar donde está, de acuerdo, también se maneja diferente a lo que es a las características de la empresa, o sea, a la interpretación de cada situación, ¿ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un dato dentro de una ferretería no puede ser el mismo dato de una clínica. Un dato en la parte geográfica y espacial no es igual, ¿verdad? No puede ser igual a un dato verídico de cualquier situación que se dé. Entonces, cada dato depende de la situación o de la empresa que esté realizando algún tipo de investigación. Información geográfica y espacial, ahí se maneja entonces con datos vectoriales, segmento de línea 1, triángulo, polígono, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la parte de geografía. Esto de polígonos, triángulos y segmentos de línea se maneja mucho en lo que es la creación de planos, ¿verdad? En la creación de planos para representar el tamaño de cierto terreno, ¿ya? Entonces, allí específicamente en la parte geográfica se hablan de este tipo de términos, ¿ok? Ahora, fichero versus base de datos, vamos a ver esta relación, a ver a quién se referirá. A ver. Ficheros versus base de datos. Ficheros, almacenamiento persistente, no volátil, de datos usados para representar información. Ejemplo, ficheros de textos, documentos XML, base de datos, colección persistente de datos relacionados, usada para representar información. Ejemplo, MS Access, MS SQL Server, MySQL, PostGres SQL, Oracle, IBM DB2. Bien, dentro de los ficheros de su base de datos, vemos que en realidad un fichero que será almacenamiento persistente de datos, no volátil. ¿Qué significa no volátil? Que se va a mantener siempre ahí, no se va a desvanecer. Es un almacenamiento persistente, quiere decir que siempre va a estar almacenado, ¿verdad?, de esa forma. Por ejemplo, los ficheros de texto, documentos XML, ¿ya? O sea, siempre va a haber ficheros de texto, ¿ya? Ese sería entonces el ejemplo en la parte de ficheros. Base de datos, ¿a qué nos referimos? A una colección persistente, ¿ya? También debe ser persistente de datos relacionados, usadas para representar información. Ya en la parte de base de datos, entonces sí se enfoca a lo que son las aplicaciones de diferentes programas, ¿ya? Las aplicaciones de lo que es algún tipo de representación o querer resolver un problema con una aplicación. Entonces ahí sí nos hablan de todo lo que es diferentes tipos de programas. Access, Java, SQL, Oracle, ya Server. El MySQL Server es el que se utiliza, que el Tribunal Electoral utiliza para el manejo de los números de cédula a nivel nacional. ¿Okay? Muy bien, aquí vemos entonces un pequeño diagrama donde se donde se representa ya el programa A, programa B y programa C. ¿Ok? Aquí vemos entonces la descripción del fichero, ¿verdad? Vemos lo que es hacia dónde va. En este caso, en el programa A, se ubica en el fichero A.
en el programa B se ubica en el fichero A, pero son redundantes. Mientras que en el programa C, descripción de fichero, entra al fichero C, pero allí entonces es donde se manejan los datos, ¿ya? Y así sucesivamente entonces se van dando los cambios, lo que son la representación de datos de manera interna dentro de un programa o de una aplicación que se esté desarrollando y que lógicamente pues maneje base de datos. Dentro de los ficheros secuenciales tenemos el acceso serializado, ¿verdad? ¿Qué será eso? Prácticamente aquí vemos tres terminales. Estas tres terminales llegan al acceso serializado. ¿Qué significa acceso serializado? Que el acceso se maneja mediante una serie o una asignación o un dato o una identificación única para poder entrar entonces al archivo que es la aplicación en sí que va a manejar o que va a ordenar, debo decir, ¿verdad? O que va a ordenar todos los datos dentro del sistema, ¿ya? Prácticamente como usted ve allí, aquí hay tres terminales, ¿ya? Tres aplicaciones que entran directamente y antes de llegar a la última terminal existen lo que es entonces un ordenamiento serializado, ¿ya? ¿Qué dato va hacia qué sector? ¿Qué dato va hacia qué fichero? ¿Qué dato va hacia qué sistema o hacia qué celda o hacia qué campo? O sea que cuando vienen, todos vienen desordenados, ¿verdad? Y la aplicación en sí, al llegar al final del camino, te lo ordena de una forma identificable, ¿ya? De una forma correcta, para poder entonces presentar el archivo de manera correcta. ¿Ok? Seguimos. Problemas de organizaciones de ficheros, Bien. redundancia e inconsistencia de datos, costes de mantenimiento de los programas, dificultad en el acceso. Cada consulta implica generalmente escribir un nuevo programa, aislamiento de datos, formatos diferentes y medios diferentes, integridad para interpretar, restricciones de integridad. Es necesario modificar los programas que accedan a los datos. Los programas que accedan a los datos. Sí, esa es la última. Muy bien, perfecto. Problema de las organizaciones. ¿Cuáles son los problemas que comúnmente suceden? ¿Ya? Redundancia e inconsistencia de datos. ¿Qué será una redundancia, Yariel? Para ti, ¿qué será una redundancia? Redundancia, no sé, profe. ¿Qué puede ser? Una redundancia, una redundancia. No está completo. No está completo. Una redundancia quiere decir que, por ejemplo, te hago una pregunta. Por ejemplo, cuando tú piensas, por ejemplo, que vas a hacer algo, vamos a suponer, desarrollaste el taller número 1, listo, lo terminaste, pero dentro de ese taller que desarrollaste, hay muchas cosas que tú hiciste sobre lo mismo, y sobre lo mismo. Eso es lo que significa una redundancia. O sea, tú tienes que hacer algo que sea directamente, o sea, el taller lo hiciste bien, sacaste tu 100, no hay problema, pero más que todo enfocado al ejemplo, una redundancia quiere decir hacer las cosas dentro de ese mismo proceso, o sea, no hay una salida. Redundancia quiere decir hacer las cosas doblemente, hacer las cosas sin una justificación, ¿ya? E inconsistencia de datos, inconsistencia quiere decir que no hay veracidad, estás haciendo la cosa, el proceso se está haciendo un poco falso, no se están manejando datos correctos y dentro de una empresa manejar una inconsistencia de datos es bien delicado. ¿Por qué? Porque todo lo que son los administradores se manejan sobre la veracidad del dato. Si alguien viene y le dice a usted, a ver, Yarielis, mándeme el reporte de cuántos artículos tengo ahora mismo, cuántos cascos de seguridad cuento en la actualidad. Usted le dice, bueno, deben haber más o menos como unos 8 o 10. Solo con la palabra más o menos quiere decir que está inconsistente. No puede haber inconsistencia. Hay 8
o hay 10. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los dueños de empresas, los que manejan diferentes tipos de empresas grandísimas, que son gerentes de almacenes grandísimos, ellos necesitan el dato de manera veraz y de manera rápida. Entonces ese es uno de los problemas que tienen las organizaciones, específicamente en lo que son ficheros. Entonces el fichero no de repente es tan rentable o me va a resolver un problema. De igual manera, otro problema que tienen los ficheros es que tienen un alto costo de mantenimiento de los programas. Tienen problemas de acceso. Miren eso. Cada consulta que yo voy a hacer de un dato implica escribir un nuevo programa. No puede ser. Una pregunta. No, dime. Si los ficheros te dicen que no son tan veraz, tan exactos, entonces, ¿qué método se utilizaría? Vamos para allá. Eso está en la siguiente diapositiva. ¿Por qué? Porque estamos viendo primero los problemas de los ficheros. Entonces, dificultad de acceso. Cada vez que vaya entonces a desarrollar una aplicación, tengo que hacer un programa. Y eso no puede ser. Cada vez que a Yarieli le soliciten la consulta o la actualización del inventario, tiene que hacer un programa. No puede ser. Aislamiento de datos, formatos diferentes en medios diferentes. Hay un enredo, entonces hay un problema ahí, ¿verdad? Los datos se aíslan, hay inconsistencia de datos. Y el último punto, integridad. Mis datos tienen que ser íntegros. Lo físico debe coincidir con lo que yo tengo en el sistema. ¿A qué se refiere la parte de integridad en fichero? Para implementar restricciones de integridad es necesario modificar todos los programas que accedan a lo mismo. Imagínense ustedes, para implementar restricciones de integridad, se deben modificar todos los programas. Entonces, modificar un programa es bien costoso. Miren que por eso es que arriba aparece el asterisco costo de mantenimiento. Modificar un programa es bien costoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada vez que usted desarrolla una aplicación para una empresa, debe darte muchos beneficios, debe darte más, o sea, lógicamente lo tienes que pagar, pero no puede ser que al adquirir una aplicación para desarrollar un problema en una empresa, lo que vayas a estar adquiriendo es un problema. Entonces esa parte ahí es un poco delicada. Seguimos con los problemas de los ficheros. Atomicidad. Miren eso. Cuando hay un fallo informático, se fue la luz, el disco no está leyendo, se puede producir una inconsistencia en una transferencia bancaria. Ustedes saben lo que es que manejemos un fichero dentro de un banco, ¿ya? Yarieli fue allá, hizo una operación en el banco, pero hubo un bajón de luz y el fichero, en vez de haber marcado una salida de $20, le sacó fue 200. Eso es un problema grande. La transferencia debe ser una operación atómica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ocurre o no ocurre? ¿Se hizo la transacción o no se hizo la transacción? Entonces, esos son uno de los problemas en las organizaciones dentro de los ficheros. Otro problema, acceso concurrente. Trabajo con una copia de datos. Aquí está el señor en el centro trabajando en un archivo. Trabajo con una copia de datos. Todo el mundo está trabajando con copia de datos. ¿Qué significa eso? Que jamás vas a tener datos veraces, datos reales, porque todo el mundo trabaja con una copia de los datos. ¿Y los originales dónde están? La pregunta sería entonces, ¿se actualizan los originales? Todo el mundo trabajando con copias. Y entonces los originales, ¿cuándo se van a actualizar? Dice que las bases de datos solucionan los problemas de los ficheros. Ahí está la solución. Ahorita ya viene. Ahí está, ¿ves? Las bases de datos solucionan los problemas de los ficheros. ¿Por qué? Porque las bases de datos se crea un solo programa para resolver la aplicación, ¿ya? Pero miren lo que dice allá abajo. Sin embargo, no sustituyen a los ficheros en todas las aplicaciones. No todo el tiempo los sustituyen. Por ejemplo, o sea que no todo el tiempo podemos utilizar la base de datos no y de vez en cuando se van a tener que utilizar los ficheros. Claro que sí, depende también de las características que tenga la empresa a la que vas a utilizar la aplicación. Porque dice, por ejemplo, los ficheros temporales, datos no relacionados, tienen que manejarse con ficheros. Además, las bases de datos se implementan con ficheros, ¿no? Las vas a tener que utilizar, pero el peso, la parte, todo lo que es la parte de administración, consistencia, seguridad
y mantenimiento se va directamente a las bases de datos, ¿ok? Se va directamente a las bases de datos. También dice que los ficheros se prefieren a los sistemas gestores de base de datos. ¿Cuándo se prefieren? Cuando la base de datos y las aplicaciones simples, bien definidas y sin visos de cambio, ¿ya? Sin cambios, no hay cambio, ¿verdad? Requisitos de tiempo real que no pueden cubrir los sistemas gestores de base de datos. Se necesita una actualización real. En tiempo real quiere decir que ya en este momento, en cualquier parte del país, yo puedo hacer una transacción bancaria y el resultado debe darse en tiempo real. Y no se requiere un acceso concurrente, o sea que tiene que estar de manera permanente conectado a un sistema informático, no se requiere. Nacen entonces los sistemas gestores de base de datos, que así es que esas son las definiciones o las siglas con las que se maneja. Sistema gestor de base de datos. ¿Okay? Aquí vemos entonces un pequeño diagrama donde está el usuario 1 que trabaja directamente con lo que es base de datos 1. El usuario N que se maneja directamente con el sistema gestor de base de datos. Aplicación 1, ¿verdad? Que tiene una relación directa con lo que es aplicación M. Y ambos van al sistema gestor de base de datos. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos de sistema gestor de base de datos? Están los relacionales, orientados a objetos, los geográficos, temporales y los KML. Muy bien. SIS, los sistemas gestores de base de datos que proporcionan concurrencia, quiere decir que un sistema gestor de base de datos, ¿quién puede ser? Puede ser cualquier persona, cualquier profesional, principalmente esas personas que se dedican a crear base de datos. Pero una persona no solamente crea una base de datos, ¿verdad? Ella solita, no, es un equipo. Son empresas que se dedican exclusivamente a crear base de datos. Y dentro de la base de datos, ¿verdad? Está el programador, está el analista, está el del diagrama, está el del hardware, está el del software, todo un equipo. ¿Y ellos qué ofrecen? Concurrencia. Quiere decir accesibilidad, confianza en el manejo. ¿Qué proporcionan también? Integridad, que los datos sean íntegros, que los datos sean únicos, que los datos sean reales, que los datos sean accesibles. Y por último, en toda empresa, la seguridad que debe manejar la empresa, la seguridad que debe manejar los datos que se manejan internamente, independientemente de cualquier tipo de empresa en la que usted elabore o elabore una base de datos o trabaje de manera eficiente, debe manejar estos 3 puntos importantes. Y para eso pues tienes que tener un sistema gestor de base de datos. De ahí sale lo que es la concurrencia a nivel de fila. ¿Qué significará eso? Concurrencia a nivel de fila. Dice que la primera aplicación dice que estoy leyendo la tercera fila. La segunda aplicación dice, estoy cambiando la sexta fila. La tercera aplicación dice, estoy leyendo la octava fila y luego la modificaré. ¿Ya? Entonces así, ustedes ven que cada aplicación está con una función específica. ¿Ves? Eso es lo que se conoce como un tipo de concurrencia, un tipo de proceso, que no exista un choque, un choque entre los procesos, cada uno asignada a una actividad, ¿verdad? Específica. Y lógicamente pues con un resultado veraz. Aquí, mira, nos amplía lo que es la seguridad. Sistema de software capaz de manejar grandes colecciones de datos. Y esos datos, ¿cómo pueden estar relacionados, compartidos o persistentes? Eso se enfoca en lo que es la parte de seguridad. Aseguran su fiabilidad y privacidad. ¿Qué indica eso de fiabilidad? Que son fiables, que son confiables, que se pueden confiar en ellos. Y privacidad, que nadie más tenga acceso. Solamente los usuarios y los roles. Y entonces para eso, ¿qué funciona? ¿Quién trabaja dentro de eso? La parte de restricciones de acceso. Aquella que se encarga de manejar los datos en lo que es la captura de información, ese es uno.
El que maneja los costos, ese es otro. El que hace las modificaciones a la salida de la base de datos, ese es otro. O sea, que cada uno tenga una restricción de acceso hasta cierto nivel. Que no todo el mundo tenga acceso a la modificación de la base de datos, sino que se enfoque siempre sobre 2 o 3 personas. ¿Por qué no se debe enfocar solamente en una? Porque en ausencia de esa persona nadie más le va a poder darle un mantenimiento a la base de datos. ¿Por qué? Porque nadie es imprescindible en la vida. Tienes siempre que tener un segunda ahí a un lado, cosa de que en tu ausencia esa otra persona puede manejar el sistema de base de datos sin ningún problema. Tenemos lo que son las ventajas. A ver, ¿qué me dice de las ventajas, Yarielis? Como consecuencia de estas características se obtienen las siguientes ventajas: normalización, tiempo de desarrollo de aplicaciones reducido, flexibilidad, facilidad para añadir o eliminar datos necesarios, disponibilidad inmediata de las actualizaciones de datos para todos los usuarios. Bien, lógicamente, son muchas las ventajas que maneja un sistema gestor de base de datos. Normalización, todo el sistema no puede estar cayéndose a cada momento. No puede ser que a cada momento los facturadores allá abajo tengan que estar facturando a mano, porque el sistema se cayó. Tiene que existir, lógicamente, una vez al día, pues de repente se fue la luz, pero ni aunque se vaya la luz, porque un sistema gestor de base de datos siempre tiene que prever, siempre tienen que contar con un respaldo, una batería para que el servidor no se caiga y se pueda facturar en ausencia de del sistema eléctrico, ¿ya? Se fue el fluido eléctrico, pues se activan automáticamente las baterías y el sistema se mantiene, ¿ya? Normalidad siempre en el proceso. Tiempo de desarrollo de aplicaciones reducido, ¿ya? O sea que cualquier tipo de aplicación no puede ser que tenga que esperar media hora para que se actualice un sistema de inventario. No puede ser que haya que esperar media hora para actualizar unas cuentas por cobrar o cuentas por pagar. No, que el señor subió allá a la oficina, hizo un pago automáticamente y todavía acá en el sistema de facturación se refleja de que él está, de que está todavía con saldo vencido. ¿Ya? O sea, eso no Así me sucedió casi con la matrícula, bueno, no con la matrícula, ayer que tuve que pagar la quincena del colegio. La cancelé ayer y todavía estoy en eso de que no se reflejaba y tuve que mandar el número de cuenta hoy. Sí, claro, lo que pasa, eso es cierto, lo que pasa es que a veces cuando se manejan muchos volúmenes de datos, eso puede suceder de verdad, porque pues, el detalle está en que, por ejemplo, las empresas que manejan información en tiempo real, esas grandes empresas tienen lógicamente que invertir un poco más en lo que es manejo de software. Ahora, lo que sí es cierto es que hay cosas que escapan de nuestras manos. ¿Qué es lo que escapa de nuestras manos? Las fluctuaciones del Internet. Ya son cosas, esos son factores externos. Factores externos. ¿Ve? O sea, por ejemplo, mi Internet aquí es con Claro. No he tenido problema, gracias a Dios, con la señal, pero donde hay muchos usuarios, la señal del Internet puede tener su fluctuación. Entonces ya eso son situaciones que escapan de los mismos usuarios, de la misma empresa. ¿Ves? Entonces, flexibilidad. ¿Qué significa flexibilidad? Bueno, facilidad para añadir o eliminar datos, tanto necesarios como innecesarios. ¿Ya? Lo que pasa es que en la factura me sale la información, no me sale de la mejor manera, me sale un poco confusa. Cuando usted va a facturar un artículo, la información que aparece en la factura debe ser idéntica, debe coincidir en todos los aspectos con el artículo. Lo que pasa es que el artículo aparece de 500 gramos, pero yo lo tengo en 200 gramos. Entonces ahí hay algo mal. Entonces tienen que irse a la base de datos y hacer todas las modificaciones. No puede ser que no haya manera de arreglar ese problema. Entonces ahí entra lo que es la parte de la flexibilidad. Disponibilidad inmediata de las actualizaciones de datos para todos los usuarios. Debe estar disponible. Toda la empresa debe trabajar al mismo ritmo, a la misma velocidad, ¿verdad? Tanto el inventario, cuenta por pagar, cuenta por cobrar,
ya facturación, planilla, tiene que existir todo en todos los departamentos una disponibilidad y un acceso de manera automática. Y allí vemos entonces lo que son las bases de datos con información geográfica. Ya esta información geográfica, estos sistemas de gestores de bases de datos son más grandes y más complejos, ¿ya? No es igual una base de datos de 5 o 6 artículos que usted maneja en su empresa a manejar datos de información geográfica. Y eso sí requiere de software con mayor capacidad, sí requiere de software mayor velocidad, software con mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento de información, ¿ya? Son gigantes, son sistemas informáticos bien grandes, bien, o sea, de mucha capacidad. A ver, modelo relacional, vamos a ver qué será eso de modelo relacional. Los modelos de datos se usan para poder definir una interpretación de los datos conforme a su estructura, relaciones y operaciones que se le puede aplicar. Definición: colección de conceptos que se usan para describir la estructura de una BD. La estructura son los tipos de datos, las relaciones, las restricciones, llevan asociadas operaciones básicas. Ajá, muy bien. Modelo relacional. Dice que esto de BD, Yarieli, BD significa base de datos. ¿Oíste? Base de datos. Ok. Sí. Los modelos de datos se usan para poder definir una interpretación de los datos conforme a su estructura, ¿ya? Para eso se usan los modelos de datos. Cómo se interpretan, cómo se aplican, cómo los necesito en determinado momento, qué salida necesito, ¿ya? Si en verdad el proceso que se está haciendo es el correcto, ¿ya? Entonces se maneja de esa forma. Y la definición en sí, ¿qué sería? Que se usa es una colección de conceptos que se usan para describir la estructura de una base de datos, ¿verdad? De una base de datos. Entonces, la estructura en sí entonces sería, son los tipos de datos, las relaciones y las restricciones, tipos de datos, numéricos, alfanuméricos, lo que usted necesite colocar en su base de datos. Relaciones, ¿qué relación existe entre cada uno de la base de datos para poder proyectarla? Y las restricciones en sí, ¿qué serían? Las restricciones pues se enfoca a quienes van a tener acceso a ella, ¿verdad? ¿Cómo van a modificarse? No todo el mundo puede tener acceso a la misma, ¿verdad? En determinado momento, ¿ok? Y por último, llevan asociadas operaciones básicas. ¿Cuáles son esas operaciones básicas? Bueno, las operaciones que lleva todo tipo de base de datos. Entrada, salida, modificaciones, ¿ya? Se elimina la base de datos, se modifica, ¿ya? El dato de salida no es el correcto, alguna operación interna no tiene el proceso correcto, manda muchos errores en la base de datos, el sistema de facturación se cae a cada momento, ¿ya? Entonces, pues, tienen que irse a enfocarse o a solucionar esos problemas de manera inmediata. A ver, ¿qué será el lenguaje SQL? A ver. El lenguaje SQL. Lenguaje SQL es el lenguaje de facto para el acceso a los datos en las bases de datos relacionadas. Se dividen en 3 partes: lenguaje de definición de datos, lenguaje de manipulación de datos, lenguaje de control de datos. Muy bien. Lenguaje SQL, ahí sí nos vamos más que todo a trabajar sobre una base de datos. Es el lenguaje de facto para el acceso a los datos en la base de datos relacionados. SQL Server más que todo se divide en 3 partes. Lenguaje de definición, de manipulación y control. Definición de datos. Definir los datos que va a manejar la base de datos. ¿Ya? Cómo se va a manejar, qué
qué asignación le vas a dar específicamente a ese dato, de qué forma lo vas a hacer. ¿Cómo en el lenguaje de manipulación, cómo se va a manipular el dato? Si el dato se representa mediante gramos, libras, kilos, ¿ya? ¿Cómo se manipula el dato en sí? Y el control de datos es un lenguaje, ¿verdad? Más que todo para controlar la salida de esos datos. Cómo se va a controlar, cómo se va a manejar, ¿verdad? Cómo van a ser las salidas dentro del mismo lenguaje y la aplicación. ¿Ok? Muy bien. Será la última, ¿verdad? Ok. A ver, entonces, terminamos entonces con la última, ¿verdad? Que era el lenguaje SQL. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta que quieras hacer